La Rinconada, la ciudad más alta del planeta. Hay lugares en la Tierra donde la presencia humana parece un desafío directo a la naturaleza. Espacios tan extremos que uno se pregunta, al llegar, si realmente fueron pensados para ser habitados. En esos confines del mundo, cada paso cuesta más, cada respiración es consciente y cada amanecer se siente como una pequeña victoria. Uno de esos lugares existe, es real, y se alza por encima de casi todos los asentamientos humanos conocidos, La Rinconada, la ciudad más alta del planeta. Ubicada en lo más alto de los Andes peruanos, en la región de Puno, La Rinconada se encuentra a más de 5.100 metros sobre el nivel del mar. A esa altura, el cielo parece más cercano, el aire más frágil y la vida más vulnerable. Aquí, donde el oxígeno escasea y el frío nunca se retira del todo, más de 50.000 personas han decidido construir su hogar. No por comodidad, no por belleza, sino por una promesa antigua y poderosa, el oro. Llegar a La Rinconada es, en sí mismo, una experiencia física y mental. El cuerpo protesta casi de inmediato. El corazón late con fuerza, la cabeza se siente liviana y cada respiración exige un esfuerzo consciente. El soroche, el mal de altura, no es una posibilidad, es una certeza para cualquiera que no esté aclimatado. En este lugar, vivir es un acto de resistencia constante. Desde lo alto, el paisaje parece irreal. Montañas cubiertas de nieve y hielo rodean el asentamiento, glaciares imponentes descienden como gigantes silenciosos y el cielo, de un azul profundo y casi doloroso, domina todo. En el centro de ese escenario se alza el Cerro La Bella Durmiente, también conocido como Cerro Rico, una montaña que guarda en sus entrañas el metal que da sentido a esta ciudad y, al mismo tiempo, la condena. Un territorio antes del oro. Antes de que los picos y las explosiones perforaran la montaña, antes de que las calles se llenaran de barro, desechos mineros y multitudes, este territorio era un espacio de silencio y reverencia. Durante siglos, el altiplano andino fue habitado por pueblos indígenas que comprendían profundamente el equilibrio entre el ser humano y la naturaleza. Las culturas preincaicas aprendieron a sobrevivir en estas alturas extremas. Domesticaron llamas y alpacas, desarrollaron técnicas agrícolas adaptadas al frío y al suelo pobre, y construyeron una relación espiritual con las montañas, a las que llamaban apus, entidades sagradas protectoras del mundo humano. Vivir aquí no era dominar la tierra, sino negociar con ella. Con la expansión del Imperio Inca, esta región se integró a un sistema político y económico altamente organizado. Los incas respetaban profundamente las montañas y controlaban cuidadosamente la minería, que estaba ligada a rituales religiosos y al poder del Estado. Extraer metales no era solo una actividad económica, sino un acto simbólico que requería permiso de los dioses. Todo ese orden ancestral se quebró en el siglo XVI, con la llegada de los españoles. La conquista transformó los Andes en un vasto territorio de extracción. Oro y plata se convirtieron en obsesión. Aunque La Rinconada no fue un centro minero principal durante la colonia, debido a su altitud extrema y su clima implacable, el espíritu extractivo ya había sido sembrado. Los sistemas de explotación forzada, como la mita, marcaron profundamente a los pueblos andinos. Millones de indígenas fueron obligados a trabajar en condiciones inhumanas en minas como las de Potosí. La Rinconada, demasiado inhóspita incluso para los conquistadores, quedó al margen, esperando el despertar moderno del oro. Tras la independencia del Perú en 1821, el país inició un lento proceso de reorganización. Sin embargo, las alturas de La Rinconada permanecieron aisladas durante gran parte del siglo XIX y comienzos del XX. Fue recién a mediados del siglo XX cuando pequeños grupos de mineros comenzaron a asentarse en la zona, atraídos por indicios de oro en el cerro. El verdadero punto de quiebre llegó en la década de 1990, cuando el precio del oro aumentó drásticamente en los mercados internacionales. En un contexto de crisis económica, desempleo y migración interna, La Rinconada se transformó en un imán. Miles de personas llegaron desde distintas regiones del Perú, especialmente del altiplano, empujadas por la esperanza de encontrar riqueza donde antes solo había hielo y silencio. El crecimiento fue explosivo y caótico. No hubo planificación urbana, ni control estatal, ni infraestructura básica. La ciudad creció como un organismo improvisado, extendiéndose sobre un terreno hostil, sin agua potable, sin alcantarillado, sin hospitales adecuados. La ciudad al borde. Las calles de La Rinconada no son calles en el sentido convencional.
Son senderos irregulares de barro endurecido, atravesados por charcos contaminados y desechos mineros. Las viviendas, construidas con madera, plástico y chapas metálicas, se apiñan unas sobre otras, desafiando el frío extremo y el viento constante. El clima es despiadado. Durante el día, el sol puede quemar la piel, pero la temperatura rara vez supera los 2 grados centígrados. Por la noche, el frío cae sin piedad, alcanzando los menos 20 grados. El oxígeno es escaso, el aire contiene aproximadamente un 50% menos de oxígeno que al nivel del mar. Aquí, el cuerpo nunca descansa del todo. A pesar de todo, la ciudad vive. Los mercados improvisados, los bares, los prostíbulos, los comercios y las minas funcionan día y noche. La Rinconada no duerme, resiste. El sistema del cachorreo. El corazón económico de La Rinconada es la minería artesanal, sostenida por un sistema tan singular como cruel, el cachorreo. Bajo este modelo, los mineros trabajan 30 días sin salario, soportando jornadas extenuantes, riesgos constantes y condiciones extremas. A cambio, reciben un solo día de acceso libre a los túneles de la mina. Ese día es una apuesta total. En 24 horas pueden encontrar una veta rica y cambiar su destino, o salir con las manos vacías, obligados a repetir el ciclo. No hay garantías, no hay contratos, no hay seguridad social. Solo esperanza. El oro extraído pasa luego por manos de intermediarios y comerciantes, quienes se quedan con la mayor parte de las ganancias. Así, en una ciudad construida sobre riqueza mineral, la mayoría de sus habitantes vive en pobreza extrema. Contaminación, enfermedad y abandono. La minería en La Rinconada ha dejado una huella profunda en el ambiente. El uso indiscriminado de mercurio y cianuro ha contaminado ríos, suelos y glaciares. El agua que muchos consumen está envenenada. Las consecuencias se reflejan en problemas neurológicos, enfermedades respiratorias y cardiovasculares, e intoxicaciones crónicas. Los servicios de salud son mínimos. No existe un hospital adecuado, y los casos graves deben ser trasladados a Juliaca o Puno, a varias horas de distancia. Muchos no sobreviven al viaje. La educación enfrenta desafíos similares. Aunque hay escuelas, carecen de recursos y la deserción escolar es alta. Muchos niños terminan trabajando en la minería, perpetuando el ciclo de pobreza y riesgo. Violencia e invisibilidad. La ausencia del Estado ha permitido que la inseguridad florezca. Mafias mineras, crimen organizado y redes de trata de personas operan con relativa impunidad. Las mujeres, en particular, enfrentan altos niveles de violencia y explotación sexual. Aquí, la ley no siempre llega. Las reglas las impone la fuerza. El techo del mundo. La Rinconada es una paradoja viva. Un lugar donde el oro brilla en las profundidades de la montaña mientras la vida humana pende de un hilo. Un sitio donde la ambición empuja a miles a vivir al límite, desafiando el frío, la altura y la precariedad. En el techo del mundo, la humanidad muestra su rostro más crudo, su capacidad de adaptación, su resistencia, pero también su desigualdad y su sed insaciable de riqueza. La Rinconada no es solo la ciudad más alta del planeta, es un espejo incómodo de lo que somos capaces de soportar cuando la esperanza se mezcla con la desesperación. Y allí, entre el cielo y la tierra, la ciudad continúa, respirando con dificultad, resistiendo al borde de lo posible.